Bueno, vamos a trabajar un poquito lo que fue la situación de América Latina a fines del siglo XIX y a principios del XX, que es el mismo periodo que estuvimos analizando para todo el contexto internacional. En el apunte, en las consignas que les di, decía que los estados habían empezado a insertarse en el mercado internacional y que esto lo hacían bajo la forma de un capitalismo dependiente. Bueno, ¿qué es esto de insertarse como un capitalismo dependiente? Vamos a ver algunas claves con esta presentación, a ver si les puedo ayudar. Esto igual lo tienen desarrollado en el apunte. Bueno, para empezar, esto tiene que ver con que los países latinoamericanos adoptaron en el contexto de la División Internacional del Trabajo economía de tipo primario, de exportación de bienes primarios. Hubo básicamente tres tipos de economía primaria que tenían que ver con los climas y los recursos que tenían cada uno. Así vamos a encontrar economías de regiones de climas templados y con grandes extensiones de tierra. Esto es el caso de Argentina, Uruguay y Brasil. Y en este caso, bueno, el nuestro, el que más conocemos, las exportaciones eran agropecuarias. ¿Sí? Estamos hablando de trigo, maíz, cueros, bueno, cuando aparecieron los frigoríficos también carnes congeladas. Este es el caso nuestro. Después tenemos regiones de clima tropical, ¿sí? Esto es Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, América Central, el Caribe, algunas zonas de México, y en este caso, bueno, estamos hablando de recursos como el azúcar, el café, el tabaco, bueno, frutos tropicales en general, ¿sí? Bueno, estas zonas no van a tener tanto desarrollo porque la inversión necesaria para desarrollar estos recursos era menor. Ahora ya en el próximo cuadro les voy a explicar un poquito mejor, pero no tuvieron el desarrollo o el impacto que tuvieron las primeras regiones, ¿sí? Que permitieron a la larga un poquito de mejoras económicas. Esto no, son países que son recursos con muy bajo valor agregado. Bueno, y una tercera región que es la región de los proveedores de productos mineros, ¿sí? Cobre, estaño, ¿sí? Plata, plomo, salitre. Bueno, estos son Bolivia, Chile, Perú y algunas regiones de México. Pero tanto en un caso como en el otro o en el otro, siempre estamos hablando de economías que se las llaman neocoloniales, ¿sí? Y en muchos casos son economías de monoproducción, o sea, a veces había países que exportaban un solo producto. Bueno, el otro tema a tener en cuenta para ver cómo se perfila la dependencia es el manejo de los medios de producción y las variables productivas. Así nosotros vamos a encontrar dos casos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿quiénes manejan los resortes del negocio? ¿Quiénes son los dueños de las tierras? ¿Quiénes son los dueños de las herramientas? Que estamos hablando de los medios de producción. ¿Quiénes son los dueños de los medios de transporte? ¿Quiénes, digamos, manejan la actividad productiva en sí, en su esencia? Bueno, en algunos países este manejo estuvo en manos de empresarios locales, ¿sí? Estos se llaman economías de control nacional. Y sería, por ejemplo, el caso de Argentina, donde principalmente la tierra está en manos de dueños de familias argentinas, ¿sí? Que obviamente estas familias, estos empresarios, trabajaron de forma funcional para los intereses de los países a los cuales exportaban, obviamente, pero los recursos estaban en manos de capitales nacionales. Esto se llama entonces economías de control nacional. El otro caso son las economías de enclave. Las economías de enclave es cuando los recursos están en manos de capitales extranjeros, ¿sí? Las plantaciones, las tierras, las herramientas, todo está en manos de capitales extranjeros. Esto se vio más en las zonas de América Central, el Caribe, y que son economías que realmente han tenido muy poco desarrollo, porque estas empresas, estos capitales extranjeros, todo lo que ganaban se lo llevaban a sus países de origen.
Por lo tanto, esto ha marcado que estos países sean históricamente muy pobres porque la plata no quedaba nunca en esos países, ¿sí? Todo lo que se producía, todo lo que sería el PBI, se iba todo para afuera. Bueno, estas son las economías de enclave. Tanto en un caso como en el otro había una obvia dependencia con el mercado, con la demanda exterior, con el mercado internacional, obviamente, ¿sí? Bueno, la diferencia por ahí es que en el primer caso quedaba, algunas ganancias quedaban en manos nacionales y en el otro no, se iba todo para afuera. Bueno, el otro tema que tenemos que tener en cuenta para ver cómo se perfilaba esta inserción en el mercado internacional son justamente las inversiones extranjeras. Tanto en las economías de control nacional como en las economías de enclave en todos los países latinoamericanos, desde fines del siglo XIX y a partir del XX comenzaron a llegar muchísimas inversiones extranjeras. Tengamos en cuenta que ellos están en plena fase de su segunda revolución industrial y que han implementado lo que estudiamos en la clase anterior del capitalismo financiero. Ellos necesitaban colocar sus productos y también sus capitales en los países. Y los países latinoamericanos que estaban en pleno proceso de formación, obviamente necesitaban dinero. Por lo tanto, van a empezar a tomar deudas, ¿sí? Que van a ser deudas externas, con los países europeos, principalmente con Gran Bretaña. Después nosotros vamos a echar un poquito a Estados Unidos, pero el siglo XIX y principios del XX está más marcado por el avance de inversiones británicas. Bien, ¿en qué invertían? ¿Dónde vamos a encontrar esas inversiones extranjeras? Las vamos a encontrar básicamente en tres modos. Vamos a encontrar inversiones en actividades productivas. Esto es que venían a invertir, por ejemplo, en transporte, en puertos, o en comprar frigoríficos, que hoy mencionábamos, o comprar tierras también, ¿sí? O sea, en actividades que tenían que ver directamente con la producción. Bueno, el segundo caso son las inversiones en el sistema financiero y bancario. Bueno, desde ya que vinieron a instalarse bancos, bancas inglesas, pero además también esto se refiere a lo que comentaba hace unos minutos, de que llegaba mucho dinero británico en forma de préstamos. ¿Sí? Nos ofrecían sistemas de préstamos a bajas tasas de interés o unas tasas interesantes, por lo tanto tomamos deudas muy fuertes con la banca británica. Los países latinoamericanos en general, a eso me refiero. Y finalmente las inversiones en infraestructura, que es lo que ya decíamos. En Latinoamérica la verdad es que eran países que se estaban formando y había escasez de caminos, de ferrocarriles, de puertos. Sí, esto era un problema para las economías locales y también para el mercado mundial, ¿sí? Porque esto encarecía los costos y bueno, había que solucionarlo. Si ustedes se fijan, en nuestro país todo el sistema ferroviario es inglés, ¿sí? De hecho, algunas construcciones que quedan de estaciones ferroviarias se nota bien el estilo inglés. Bueno, seguramente esto a lo mejor lo han visto en geografía. Bueno, finalmente, una cosa que tenemos que tener en cuenta es el rol del Estado. A ver, esto le da el pie a la actividad que van a tener que hacer, que está pautada en la cartilla. El rol del Estado va a ser muy importante, porque si bien estos gobiernos, ¿sí? Manejados por la oligarquía decían ser liberales, el Estado cumplió una función vital, ¿sí? Ellos son los que llevaron adelante todo este proceso de modernización para que los países se puedan incorporar al mercado mundial, ¿sí? Ellos son los que alentaron tanto las políticas de inmigración, como las nuevas leyes, como cómo se distribuían las tierras, el acceso de los capitales extranjeros, la toma de las deudas externas, las mejoras en infraestructura, o sea, todo lo que se necesitaba para poder insertarse. Ahora bien, todo este proceso, ¿sí? Esta inserción se logra, pero va a tener una falla muy importante, y que es que este modelo económico depende completamente de la demanda externa
que tengamos de las principales potencias. Por lo tanto, lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia del siglo XX, cada vez que cambia el escenario económico, principalmente después de la Primera Guerra Mundial y después también con Wall Street y en muchas ocasiones más hasta el día de hoy, esta forma de crecimiento económico empieza a mostrar contradicciones, ¿sí? El hecho de que tu economía sea tan dependiente de la exportación de materias primas, a la larga termina siendo un problema, ¿sí? Porque, bueno, lo vamos a ver más adelante en profundidad, pero vos no te podés industrializar, y si te querés industrializar, lo que termina pasando es que necesitas importar las maquinarias. Para importar las maquinarias necesitas divisas. Las divisas a tu país llegan a través de la exportación de materia prima y es como un círculo que es muy difícil de romper, ¿sí? Y la forma que tendríamos de romper sería convocando a capitales extranjeros y corremos el riesgo, de hecho nos ha pasado en muchos momentos históricos de nuestro país, de terminar reforzando la dependencia y terminar admitiendo situaciones como las de las economías de enclave. Bueno, esto es un poco lo que está resumido, lo que ustedes van a encontrar en el libro, en las primeras hojas de la unidad. Estoy hablando de la página 26 a la, y más o menos 30, por ahí, 30, sí, 30, 31. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a ver, espero los comentarios de ustedes.